mi hijo murió y su mujer se quedó con 7 millones, solo me dejaron una cabaña abandonada. Las campanas sonaban en el pueblo, resonando en el aire como un eco de tragedia. En la pequeña comunidad, la noticia se esparció como pólvora. ¿Cómo era posible que el amor de su vida, aquel joven lleno de sueños y aspiraciones, muriera tan repentinamente? Y lo más surrealista, su esposa, la única persona que había estado a su lado, se marchó con una fortuna de 7 millones. Mientras tanto, él, su padre, se encontraba frente a una cabaña oscura y polvorienta, el único legado del hijo que tanto había amado. El viento mecía los árboles, susurrando secretos de un pasado olvidado. Esa cabaña, rodeada de niebla y sombras, parecía tener vida propia. La puerta chirrió como si en su interior guardara los lamentos de una historia trágica. ¿Qué había ocurrido dentro de esas paredes? La sensación de haber sido despojado, no solo de su hijo, sino de la verdad, le oprimía el pecho. Las viejas fotos colgaban de las paredes, imágenes de risas y momentos felices, ahora eran fantasmas que atormentaban su memoria. No podía evitar preguntarse qué había cambiado en su hijo, qué secretos le había escondido la esposa que ahora disfrutaba de una vida lujosa. Afuera, un grupo de curiosos se congregó. Los murmullos viajaban de boca en boca, llenos de preguntas, especulaciones sobre la misteriosa fortuna y la oscura tragedia. No entiendo cómo ella se fue así, tan tranquila, decía una mujer con los ojos llenos de desdén. Él podía sentir sus miradas pesadas, opiniones afiladas como cuchillos que pinchaban su dolor. Esa cabaña no solo era una casa, era un monumento al sufrimiento. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta. Algo en su interior le decía que ahí estaba la clave, la respuesta que tanto anhelaba. ¿Por qué su hijo había elegido a esa mujer? El aire se sentía denso, cargado de un misterio tan profundo que parecía estrangularlo. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonaba como un tambor de guerra. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desconectado sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas el contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Él tomó una respiración profunda y empujó la puerta con todas sus fuerzas. Se abrió lentamente, revelando un interior que parecía congelado en el tiempo. ¿Qué revelaciones lo esperaban en este lugar olvidado? Las sombras parecían danzar a su alrededor, y la atmósfera se tornó aún más inquietante. ¿Podría encontrar la verdad que tanto buscaba? Un escalofrío recorrió su espalda mientras una risa lejana resonaba en su mente, como si algo o alguien lo estuviera observando. ¿Cómo iba a enfrentar el horror de lo que estaba a punto de descubrir? La cabaña crujió bajo el peso de sus pasos cautelosos. La luz entraba por una ventana sucia, proyectando sombras alargadas que parecían moverse como siluetas inquietantes en la penumbra. Sobre una mesa cubierta de polvo, encontró una caja de madera desgastada. Algo en ella lo atraía, como si de ahí emanara un secreto olvidado. Con manos temblorosas, la abrió, el contenido lo tomó por sorpresa. Dentro había cartas amarillentas, con un cursivo desgastado que le resultaba familiar. Eran cartas de amor, de su hijo a su esposa. Mientras leía, el dolor se mezclaba con la confusión al descubrir la intensidad de sus sentimientos. En cada línea, su hijo declaraba su devoción. Pero algo más llamó su atención, menciones de un plan y ahorros para un futuro. ¿De qué futuro estaba hablando? La mujer que ahora poseía su fortuna era el objeto de esas palabras y, sin embargo, él no la reconocía en esas cartas. Con cada página que giraba, más preguntas surgían en su mente.
La nostalgia se entrelazaba con la rabia. La última carta, en particular, tenía una línea subrayada que palpitaba con significado. A veces la verdad es más oscura de lo que imaginamos. El golpe en su corazón fue casi físico. ¿Qué había ocultado su hijo? Las murallas de la cabaña parecieron cerrarse a su alrededor, como si el lugar mismo lo acusara de no comprender la vida de su hijo. El aire se volvió irrespirable, y el eco de aquellas risas que antes parecían alegres se transformó en un lamento doloroso. Al acercarse a un viejo armario, se dio cuenta de que tenía más que polvo almacenado. Al abrir una puerta, un par de fotos cayeron al suelo. En una de ellas, su hijo sonreía, pero al lado, también estaba ella, con una mirada que parecía tanto de amor como de manipulación. Una inquietante sensación lo abrazó. Había algo más oscuro detrás de la perfección que mostraba esa mujer. De repente, un ruido rompió la atmósfera densa del lugar. Alguien había entrado. Instintivamente, su cuerpo se paralizó. Un murmullo familiar reverberó en la lejanía. Desesperado, miró a su alrededor en busca de un escondite. El suelo crujió bajo sus pies, y sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Era su mente perturbada por el dolor, o realmente había alguien más en la cabaña. A medida que la figura se acercaba, la luz débil reveló una sombra oscura y familiar, la esposa de su hijo. Ella lo miraba con una mezcla de desafío y tristeza. No deberías estar aquí, dijo ella, su voz un susurro roto, pero lleno de intenciones ocultas. ¿Qué has hecho? Su voz salió rasposa, como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesto a pagar. Las miradas se cruzaron y un nuevo terror se apoderó de él. ¿Era posible que en su búsqueda de respuestas, había despertado algo aún más peligroso? ¿Podría su vida, ahora, estar en juego? Justo antes de que pudiera formular otra pregunta, ella dio un paso adelante, y en su mano brillaba algo que hizo eco de un horror inimaginable. La verdad, y el destino de ambos, pendían en el aire. ¿Qué relación tenía eso con la fortuna y la muerte de su hijo? Eso, quizás, cambiaría todo. La mujer se acercó lentamente, la luz resplandeciendo sobre el objeto en su mano. Él podía ver un destello de metal, una navaja elegante, con un acabado que reflejaba la luz de manera inquietante. El brillo no era simplemente ornamental, sugería que era una herramienta de doble filo, capaz de crear tanto belleza como destrucción. No deberías haber venido, repitió ella, sus ojos ahora anclados en los suyos, penetrantes como dagas. La tensión en el aire se volvió palpable. Tú, intentó hablar, pero las palabras se arruinaron en su garganta. Los recuerdos de su hijo comenzaron a martillar su mente, cada risa, cada abrazo, cada confidencia. El dolor lo ahogaba, lo hacía sentir perdido entre la ira y una desesperada necesidad de entender. El silencio entre ellos se hizo estruendoso. Ella dio un paso más cerca, desafiando el espacio entre ellos, como si cada centímetro que la separaba de él fuese una barrera que se atrevía a romper. ¿Sabes lo que realmente significa el dinero?, preguntó, su voz tan baja que pareció un grito sordo. ¿Qué costo ha tenido? Su pregunta resonó en su mente. ¿Era cierto que la fortuna de su hijo era el resultado de un amor puro? ¿O había algo más ominoso detrás de ella? Su corazón latía con fuerza, sucesivas oleadas de confusión y furia chocando en su pecho. ¿Los planes que él tenía, eran de verdad?, inquirió, sintiendo que su voz temblaba, y no solo por el miedo, sino por una ira que apenas comenzaba a aflorar. ¿Y tú? ¿Eras sincera con él? Ella esbozó una sonrisa, una que mezclaba ternura con una sombra de burla. Siempre hay algo detrás de las sonrisas. Él no lo vio, pero yo lo sabía. Las palabras estaban cargadas, una bomba que iba a estallar en su rostro. Sentía un nudo apretado en su estómago mientras comprendía que la verdad que había estado persiguiendo era una red de traiciones y secretos. Lo que pasó, no fue un accidente, continuó ella, acercándose aún más,
ahora como un cazador que se prepara para el golpe final. Su mente daba vueltas. El aire en la cabaña se tornó más denso, y cada respiración le costaba. Ella habló de su hijo como si lo conociera, como si tuviera poder sobre sus recuerdos. Basta, gritó finalmente, incapaz de soportarla más. Si su vida había estado marcada por el engaño, no podía dejar que ella lo llevara consigo en esa oscuridad. Su corazón se agitó mientras se preparaba para un desenlace inevitable. Impulsado por un instinto de supervivencia, dio un paso atrás, alejándose de ella, sus ojos fijos no solo en la navaja, sino en la bruma de su propia confusión. ¿Qué hiciste? Su voz era un alarido. ¿A dónde se fue mi hijo? Ella inclinó la cabeza, sus labios se curvaron en una sonrisa melancólica que le heló la sangre. Tu hijo tomó decisiones, y tú solo estás aquí para entender el costo. Pero, ¿crees que la verdad lo salvará? La pregunta flotó en el aire, inevitable como la tormenta que se avecinaba. Con un giro inesperado, la cabaña pareció resonar a su alrededor, y él sintió el peso de la revelación caer sobre sus hombros. Los extraviados secretos de su hijo, y su propia vida, ahora estaban en la balanza. Pero antes de que pudiera formular un plan, el sonido de una puerta que crujía resonó en su espalda, haciendo que su corazón se detuviera. ¿Quién más había llegado a la cabaña? Atrapado entre la confrontación y la incertidumbre, solo podía preguntarse si estaba a punto de enfrentarse a su destino definitivo. ¿Era posible que la verdad revelara secretos aún más profundos? ¿O era solo el comienzo de su caída al abismo? El sonido de la puerta crujió de nuevo, esta vez con más fuerza, como un eco que resuena en la noche. Él giró la cabeza, con el corazón palpitando en su pecho, temiendo lo que podría encontrar. La penumbra de la cabaña le daba un aire sobrenatural, y su mente se llenó de imágenes aterradoras. ¿Quién podría ser? ¿Un enemigo? ¿Un testigo? La incertidumbre lo devoraba, la mujer permanecía frente a él, con esa navaja reflejando la luz de la luna, y su sonrisa se había vuelto más amenazante. Lo que se avecina podría cambiarlo todo, dijo ella, como si percibiera su miedo. Sin poder contenerse, él lanzó un vistazo hacia la entrada. Un personaje se recortó en la sombra. La figura era alta y robusta, sus rasgos estaban ocultos en la oscuridad, pero había una presencia que helaba la sangre. ¿Quién eres? Rugió, su voz resonando como un trueno en la cabaña, una mezcla de desafío y desesperación. La nueva llegada avanzó un paso, los ojos brillando en la penumbra. En un instante, la navaja se alzó, y la mujer se volvió para enfrentarlo, como si estuviera lista para atacar. Es un viejo amigo, dijo ella con un tono que insinuaba complicidad. El hombre se tensó, con el instinto de lucha predominando sobre el miedo. Cada fibra de su ser le decía que debía protegerse, que debía averiguar qué papel jugaba ese extraño en todo este retorcido drama. ¿Qué amigo? No tienes amigos, gritó, sintiendo la indignación burbujear en su interior. La figura en la puerta sonrió, una expresión que parecía burlarse de su dolor. De pronto, el aire se volvió pesado, como si una sombra se asentara sobre ellos. El pasado siempre encuentra la forma de regresar, respondió el extraño, su voz suave pero cortante. No has entendido nada, ¿verdad? La mujer se inclinó hacia él, su rostro ahora tan cercano que podía sentir su aliento en su piel. No eres el único que ha perdido, su tono se volvió casi un susurro. Pero tu pérdida no es solo dolor. Es un misterio profundo cuya solución te hará desear nunca haberlo cuestionado. La tensión aumentó, y él se sintió como si estuviera a punto de caer en un abismo. Las palabras de ella calaban tan hondo como un estilete, y la figura en la puerta parecía alimentarse de su angustia. Tu hijo sabía más de lo que creías. ¿Crees que el dinero garantizaba su felicidad?, dijo el extraño, acercándose al círculo de luz. Él recordó las tardes juntos, las promesas intercambiadas y los sueños compartidos. ¿Había estado su hijo viviendo una mentira?
Dime qué sabes sobre él, exigió, con una voz que quebraba por la desesperación. Todo se reduce a pruebas, a decisiones que tuvieron un alto precio, respondió el extraño, su mirada aguda como un rayo, capaz de penetrar su alma. La mujer sonrió de nuevo, como si observarlas a ambas jugaran en un tablero de ajedrez. El aire se volvió electrificado, el silencio tenso como un resorte. Cada palabra resonaba como un tambor en su cabeza, el desconocido se adentró más y el brillo en sus ojos revelaba una sed de venganza. Él eligió su camino, y ahora tú tienes que decidir. ¿Estás dispuesto a descubrir hasta dónde llega la verdad, o prefieres permanecer ignorante y vivir con el peso? La pregunta quedó flotando en el aire, y mientras adivinaba la respuesta en el rostro de su oponente, algo frío y oscuro se encendió en su interior. La revelación era inevitable, pero implicaba un riesgo que podría devastar todas sus certezas. De golpe, el sonido de un teléfono sonó en el silencio, como un campanazo de alarma, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quién llamaba? Oh, más importante aún, ¿qué pasaría si la verdad estuviese a punto de romperse como cristal delante de ellos? La cabaña, antes un refugio, ahora parecía un laberinto de secretos. Y la búsqueda del pasado, ahora más amenazante que nunca, lo estaba llevando hacia un destino que ni siquiera se atrevería a imaginar. El timbre del teléfono resonó con insistencia, una cacofonía espeluznante en el ambiente mortalmente tenso de la cabaña. Él sintió que su estómago se retorcía. ¿Quién podría estar llamando? La única conexión con el mundo exterior había sido cortada hace semanas. Todo lo que quedaba de su vida se encontraba encerrado dentro de esas paredes desgastadas. La mujer lo observaba, sus ojos centelleantes reflejando una mezcla perfecta de malignidad y deseo de ver cómo él se hundía más y más. ¿Vas a contestar?, preguntó ella, su voz suave como la seda, pero con una afilada malicia latente. Él dudó, recordando las palabras del extraño: tu hijo eligió su camino. ¿Acaso la llamada tenía algo que ver con su decisión? Con un rápido movimiento, descolgó la bocina, sintiendo que el tiempo se había detenido. Un silencio pesado precedió a la voz temblorosa al otro lado. ¿Es usted el padre de Gabriel?, una mujer, con una voz que parecía llevar el peso del mundo. El eco del nombre de su hijo en sus labios le hizo perder el aliento. Sí soy yo, respondió, la desconfianza empujando a su voz hasta un punto agonizante. Lamento informarle que su hijo, una pausa, como si el tiempo se expandiera. Su hijo estaba involucrado en actividades peligrosas. Necesito que venga a la estación de policía. Es sobre la herencia que dejó. La mujer alzó una ceja, como si le hubiera lanzado un guante al rostro. ¿Herencia? ¿Qué herencia?, preguntó, pero en su rostro aparecía una mueca que lo decía todo. Ella sabía más de lo que dejaba ver. Él sintió un estruendo en su pecho, el giro inesperado de la conversación lo sobrevino. ¿Herencia? ¿De qué estaba hablando esa mujer? La mezcla de dolor y confusión lo dejó aturdido. Lo siento, pero necesitamos que venga lo antes posible. Hay más involucrado, cosas que él no le contó y que no puede ignorar, insistió la voz del otro lado, temblando mientras hablaba. La mujer se acercó un paso más, su mirada fija y penetrante. Sé que no todo lo que se dice por casualidad. Hay secretos aquí, y tú debes decidir cuándo y cómo se revelan, susurró, provocando un escalofrío que le recorrió la espalda. Él cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. No podía rendirse, no ahora. Tenía que averiguar la verdad, y si significaba enfrentarse a una herencia inesperada de su hijo, que así fuera. Colgó de golpe y se encontró cara a cara con el desconocido que aún permanecía en la entrada. ¿Qué sabes de eso?, preguntó, su voz baja pero temblorosa mientras la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Es fascinante. A veces, la verdad es una sombra que se cierne sobre lo que más amas. El extraño mostraba una sonrisa demasiado amplia, que revelaba una serie de dientes blanquísimos. Pero aún tienes que decidir si te atreves a buscarla. La mujer entrecerró los ojos,
la navaja en su mano reflejando la luz de luna con un brillo casi hipnótico. Quizás debas ir a esa estación. O tal vez sería mejor que te quedaras aquí. A veces, es más sabroso perderse que descubrir lo que hay detrás de la puerta, dijo, como si cada palabra fuera un veneno vertido en sus oídos. El aire, antes pesado, comenzó a cargarse de una inquietante energía, una tensión que hacía vibrar las paredes de la cabaña. La decisión se cernía sobre él como una tormenta inminente. Iba a morder el anzuelo de la verdad o se quedaría atrapado en la maraña de mentiras y maniobras de los presentes. Antes de que pudiera decidir, un golpe ensordecedor resonó en la puerta trasera. Todos giraron la cabeza al unísono, una mano pugnando por abrir lo que posiblemente traía consigo la respuesta a sus preguntas más profundas y más peligrosas. El pánico se apoderó de él mientras se preguntaba, ¿estaba listo para enfrentar lo que sea que viniera detrás de esa puerta? El golpe resonó nuevamente, más fuerte esta vez, como un tambor retumbante que pedía a gritos atención. Él sintió cada fibra de su ser tensarse. La mujer de la navaja sonrió con una satisfacción cruel, mientras el desconocido detrás de ella mantenía sus ojos fijos en el gesto de miedo que comenzaba a apoderarse de él. «No vas a abrir», chirriaba la mujer, su tono burlón alzando la ansiosa atmósfera. Él resistió el impulso de abrir esa puerta, de aceptar el desafío que pesaba sobre sus hombros. Las palabras de la mujer desconocida, llenas de insinuaciones oscuras, resonaban en su mente. Gabriel había estado en peligro, su ausencia había cultivado un terreno fértil para la angustia, y ahora parecía que la verdad venía a buscarlo. Tenía que decidir, enfrentar lo desconocido o permanecer en su burbuja de ignorancia. Con un esfuerzo, dio un paso hacia la puerta, su mano lenta y temblorosa posándose en el tirador. Era como si el tiempo se hubiera detenido, arrastrando consigo la calma del exterior mientras se luchaba internamente. El segundo golpe fue suficiente para sacarlo de su trance. «Abre», dijo él, su voz apenas un susurro. La mujer hizo un gesto hacia el desconocido, quien parecía brillar con una emoción casi palpable, como si disfrutara del espectáculo. De repente, un tercer golpe, más insistente, resonó a través de la madera, y su corazón latía con fuerza. Con un giro, abrió la puerta y apenas pudo prepararse para lo que había detrás. Un hombre de rostro pálido, ojos desorbitados y cabello desordenado, se precipitó hacia adentro. Al instante, una ráfaga de aire helado pareció seguirle, como si el mismo invierno hubiera entrado en la cabaña. «Necesito ayuda», gritó, su voz cargada de desesperación. «Ellos vienen por mí». La mujer retrocedió un paso, su expresión cambiando de burla a alerta. El desconocido se inclinó hacia adelante, su curiosidad apremiante. «¿Quiénes vienen?», preguntó, su tono afilado como el brillo de la navaja que aún sostenía. El recién llegado estaba pálido y temblando, como si la vida lo hubiera presionado hasta el límite. Su respiración era rápida y entrecortada, ahogada por el miedo que se adhería a sus palabras. «Ellos están buscando a Gabriel. Dicen que saben lo que hizo». El eco del nombre de su hijo le atravesó el pecho como un aguijón. Las palabras brotaban de la boca del hombre como un torrente imparable. La confusión y el miedo se hicieron presentes entre la trinidad de ellos, y de pronto el misterio que envolvía el destino de su hijo regresó con fragor. «¿Qué hizo?», preguntó él, la voz aumentando en intensidad mientras el terror se afianzaba en su pecho. «Un trato. Un acuerdo peligroso». El hombre apenas podía articularlo, la fatiga del temor se hacía notar en él. Se abrazó a sí mismo, buscando consuelo en la cabaña que parecía estar cediendo ante el caos. «Ellos saben de la herencia, de algo que dejó. Quieren recuperarlo, quieren que lo entregues». La mujer, embelesada en la revelación, miró al hombre con ojos codiciosos. Mientras el desconocido empezaba a acercarse, captando la atmósfera tensa, su aliento parecía resonar en las paredes como el eco de una advertencia. Él sintió que el aire se volvía espeso, la realidad a su alrededor distorsionándose como un espejismo, y el sonido del viento aullando se convirtió en un lamento.
¿Qué era tan valioso que dejara esta sombra de terror sobre su hogar? De pronto, el sonido repentino de más golpes procedentes de la puerta trasera lo sacó de su ensueño. Algo o alguien estaba decidido a entrar. No puedo esperar más, murmuró el hombre pálido, respaldándose contra la pared como si el mero acto de resistencia fuera la única salvación. Ellos están más cerca. Debes decidir, te quedas y arriesgas todo, o te enfrentas a la verdad que está a punto de romper por aquí, y mientras él absorbía esas palabras, se preguntaba si estaba listo para enfrentarse no solo a la ventana del destino de su hijo, sino a la espeluznante realidad que amenazaba con devorarlos a todos. La puerta se abrió de golpe, dejando escapar un viento helado y las sombras de una serie de figuras amenazadoras. El momento de decidir había llegado. ¿Qué elegiría? ¿El silencio del misterio o la tormenta de la verdad? La puerta se abrió con una fuerza inesperada, y las figuras se proyectaron en la penumbra de la cabaña, destacándose como sombras alargadas contra la luz tenue. Él sintió que su estómago se encogía, un escalofrío recorriendo su espalda. Las primeras sombras revelaron a dos hombres robustos, ambos con expresión seria y miradas que parecían atravesar el alma. «Déjalos entrar», susurró el hombre pálido, su voz un hilo tembloroso junto al viento. Las figuras se acercaron, y el desconocido caminó un paso atrás. Parecía que la tensión se podía cortar con un cuchillo. La mujer de la navaja ardía la escena, con una sonrisa que apenas disimulaba el interés voraz en sus ojos. «¿Eres el padre de Gabriel?», preguntó uno de los hombres, su voz profunda como el trueno, mientras se detuvieron frente a él. «Necesitamos hablar», no había respuestas en él. Solo el eco del nombre de su hijo resonaba en su mente, recordándole lo poco que realmente sabía sobre la vida de Gabriel. La mujer, ahora más aliada que enemiga, observó atentamente el intercambio, lista para actuar en cualquier momento. «¿Quiénes son?», exigió, su tono cargado de desconfianza. «Amigos de Gabriel», dijo el segundo hombre, su sonrisa era todo lo contrario a la calidez. «Creemos que tiene algo que pertenece a otros. Y no podemos permitir que se escape». El escalofrío se intensificó. Él se dio cuenta de que su hijo había estado jugando con fuego, y las llamas estaban a punto de alcanzarlos a todos. Las palabras del hombre pálido volvían a resonar en su mente. ¿Qué legado había dejado Gabriel? ¿Qué era tan vital que había atraído la amenaza de estos hombres? ¿Qué buscaban exactamente?, inquirió con cautela, su voz temblorosa pero firme. «Ese es un asunto entre nosotros y Gabriel. Preferiríamos que no nos hicieras perder tiempo buscando respuestas que no te interesan». El hombre de la voz profunda le lanzó una mirada dura, un destello de peligro iluminó sus ojos. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Los hombres representaban algo más que simples amenazas. Eran un recordatorio de los secretos que Gabriel había guardado, y que ahora estaban a punto de salir a la luz. La mujer de la navaja se adelantó un paso, su expresión se transformó en una mezcla de desafío y deseo. «Te aconsejo que colabores, o las consecuencias serán desagradables», aventuró con una sonrisa torcida, mientras acariciaba la navaja con su dedo, un gesto que no pasó desapercibido. Así, los dos hombres intercambiaron miradas significativas, como cazadores evaluando su presa. Él se sintió acorralado. El aire era opresivo, y cada uno de ellos tenía una intención clara: recuperar lo que creían que era de ellos. La culpa y el miedo lo inundaron. «Si no tienes respuesta y tampoco información que ofrecer, entonces tendrás que elegir un bando. Y no será fácil». El segundo hombre se acercó, su aliento frío como la muerte en su rostro. Fue en ese exacto momento que se dio cuenta de que las decisiones apremiantes no se limitaban solo a él. La vida de su hijo, enterrada en un mar de secretos y deudas, dependía de que su padre enfrentara esta oscuridad. Necesitaba saber qué había hecho Gabriel para meterse en esta situación, y mientras las sombras se alargaban dentro de la cabaña, un grito distante resonó en la noche, como una advertencia. Él supo que tenían poco tiempo,
que la línea entre la verdad y la mentira se desvanecía rápidamente. La decisión que debía tomar no solo determinaría su destino, sino el futuro de Gabriel, un futuro lleno de sombras que amenazaban con engullirlos a todos. Finalmente, él se destacó con determinación, la adrenalina en su sistema cortando el miedo como un cuchillo afilado. Está bien, dijo, su voz resonando con una confianza inesperada. Te diré lo que sé, pero primero, dime a quién verdaderamente temes. Las miradas se cruzaron, y el silencio se instaló, cargado de preguntas sin respuesta que disparaban en todas direcciones. La verdad, esa tormenta inminente, había comenzado a desatarse, pero antes de que pudiera asimilarlo. ¿Qué había dicho? El sonido de un motor rugiendo y luces centelleantes iluminaron el exterior. La llegada de más personajes llenó el aire de sorpresa y tensión, como si la pesadilla estuviera apenas comenzando. ¿Podría controlar la situación o se vería arrastrado a un laberinto del que no podría salir? El rugido del motor se intensificó, y su corazón palpitaba en sincronía con el sonido, golpeando su pecho como un tambor frenético. Las luces cortaban la oscuridad, creando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Él tragó saliva, consciente de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Quién más viene?, murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Los hombres lo miraron con desdén. Esos no son nuestros amigos, dijo el de voz profunda. Su rostro se tensó, advirtiendo sobre la llegada de una amenaza aún mayor. La mujer de la navaja se movió como un felino, acercándose a la ventana, su figura recortada en la luz. Los tres, atrapados entre las sombras y los reflectores del exterior, sintieron la inminente llegada de algo ominoso. Un vehículo se detuvo brusco delante de la cabaña, y la puerta se abrió. Dos figuras emergieron, armadas, sus miradas imbuidas de una mezcla de determinación y rabia. «Salgan», gritó una de las sombras, la voz resonando en la atmósfera cargada de tensión. El hombre pálido retrocedió, horror reflejado en sus ojos. La mujer se giró, y su sonrisa se desvaneció, una grieta que aparecía en la facade de confianza que había mantenido. «Parece que su tiempo se ha acabado», dijo el segundo hombre, universalmente despreciativo, mientras sacaba un arma de su abrigo, imponente como un rayo. El exterior estaba colmado de murmullos, gritos y el crujido de la bruma que se asentaba sobre el suelo. Él sintió que la cabaña se convertía en un juego de espejos, donde nada era lo que parecía. Se sintió atrapado en esa red de intriga, con su hijo, su legado y sus propios demonios acechando, esperando el momento de asaltar su mundo. De pronto, un eco resonante atravesó el aire: «Bajen las armas». Era una voz conocida, familiar. La angustia se convirtió en alivio, pero su estómago se clenched al mismo tiempo. En medio del caos, no esperaba a nadie, y menos aún a alguien que pudiera ser una solución. «Es la policía», gritó uno de los hombres que había entrado primero, la mirada de pánico destellando en su rostro mientras buscaba desesperadamente una salida. El hombre de la voz profunda se tornó sombrío, y en un movimiento rápido, apuntó su arma al padre de Gabriel. «No te muevas», le advirtió, el peligro inminente reflejado en sus ojos. Él sintió que el aire se volvía pesado. Sabía que cualquier mal paso podría llevar a un desenlace fatal. El sudor le corría por la frente y el corazón latía descontrolado. ¿Por qué había aceptado negociar? Ahora, en esa cama de espinas, no había regreso. El estruendo de la puerta trasera de la cabaña resonó, y un grupo más de figuras armadas entró en el recinto, bloqueando cualquier intento de escape que pudieran haber tenido los hombres en la habitación. «Manos arriba, están rodeados», gritó otro agente, su tono firme resonando en la noche. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Las miradas se cruzaron, y la cabaña era ahora un campo de batalla donde decisiones tenían que ser tomadas. «Tú», la mujer de la navaja se giró hacia él, su tono suplicante. «Sabes lo que tienes que hacer». Esa costura, ese remolino de identidades, lo llevaría a la decisión más difícil. En medio del caos, él pensó en Gabriel, en los secretos que habían causado todo esto,
y en cómo iba a salvar a su hijo del abismo en que se encontraba. Las luces parpadeantes iluminaban su rostro, su reflejo, y mientras se preparaba para hablar, el aliento se le congeló. Iré con la policía, de repente pronunció, pero una explosión de ruido cortó el aire, y en un instante, todo se llenó de gritos, disparos y fragmentos de cristal. Él, confundido y aterrado, no sabía si su decisión había surcado el camino de la salvación o de la destrucción total. La cabaña tembló a su alrededor y en ese caos, un grito familiar resonó, uno que cortaría la bruma de incertidumbre de su corazón. «Papá», exclamó una voz en medio de la tempestad. El horror se apoderó de él. Estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca esperó. Y así, la verdad tomó forma en su mente. ¿Quién era realmente su hijo? Su vida pendía de un hilo, y en este giro inesperado, la pregunta persistía, resonando como un eco afilado. ¿Qué demonios había hecho Gabriel? Las sombras se intensificaban, y de la distancia, un nuevo giro impredecible aguardaba. Las revelaciones que estaban por llegar amenazaban con destruir todo lo que conocía. El sonido de las balas retumbaba en sus oídos, como un eco de advertencia, mientras el pánico se desbordaba en su pecho. Las luces parpadeantes de la policía se reflejaban en los ojos de todos los presentes, creando un espectáculo caótico de luces y sombras, donde la confusión se mezclaba con el temor palpable de la muerte. «Gabriel», gritó, su voz rasgada por la desesperación, pero el ruido lo ahogaba, y no encontró respuesta ni confirmación de que su hijo estuviera a salvo. La mujer con la navaja se movió rápidamente, buscando cubrirse detrás del mueble más cercano. Sus ojos destellaban como cuchillas, y sabía que, por detrás de esa mirada aparentemente decidida, se escondía igual miedo que el de él. El hombre de la voz profunda se mantenía inmóvil, su arma lista, como un volcán a punto de hacer erupción. «Quítate de ahí», rugió uno de los policías desde el exterior. «Bajen sus armas y salgan con las manos en alto». El hombre de la voz profunda sintió como la presión crecía en el aire. La tensión era casi palpable. Todos parecían estar en un delicado equilibrio, como si cualquier movimiento en falso pudiera desencadenar una tormenta de violencia. Él buscó entre el caos la figura familiar de Gabriel. La imagen del niño que había llevado de la mano a la escuela se mezclaba con visiones de un joven ya formado, uno que había caído en aguas oscuras, arrastrándose por un camino que no entendía. ¿Qué decisiones lo habían llevado ahí? La agonía de no saber lo consumía, y entonces, lo vio. Un destello de cabello castaño asomando entre los destrozos de la habitación en el rincón lejano. Gabriel, más pálido de lo normal, pero con una determinación en los ojos que lo delató. «Papá», volvió a gritar, su voz temblando con la mezcla de miedo y urgencia. Una bala silbó cerca de su cabeza, y la cabaña se quedó en silencio, como si el tiempo se detuviera. Un resquicio de esperanza se abrió en su corazón, pero la realidad era dura. El ataque ya había comenzado, los hombres no se detendrían. «Suéltalo», gritó él a la mujer, suplicando que entendiera, aunque su voz sonaba lejana, casi impotente. Ella le dedicó una última mirada llena de incertidumbre, pero el instinto de supervivencia en su mirada decía más que 1000 palabras. Una ráfaga de disparos sonó, y el hombre de la voz profunda, decidido a hacer de esa cabaña su fortaleza, disparó hacia la ventana, estallando el cristal en 1000 pedazos. La explosión de vidrio le pareció un grito en medio de la confusión, un reflejo de la fractura que se calmaba en su interior. Gabriel hacía un movimiento, intentando salir de su escondite. El padre sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, cada segundo se volvía más crítico. «No», gritó, pero era demasiado tarde. Gabriel, cargado de valor, salió a la vista, cruzando la línea entre el peligro y la salvación. «¡Alto!», una voz resonó fuera de la cabaña. Un oficial de la policía hizo un movimiento, apretando el gatillo de su arma. El hijo de él, aún sin saber la magnitud del peligro, se movió, y el tiempo pareció colapsar en un instante eterno, y en ese momento, merodeando entre vidas y muertes,
Una inesperada verdad decoró su mente. Su hijo no solo era víctima, él mismo era un eslabón crucial en esta intrincada cadena de traiciones. De repente, el hombre de la voz profunda se dirigió a él con una expresión de ira y resentimiento. «Tú sabes más de lo que aparentas», le dijo, y al instante, el rostro de la mujer se intensificó en una mezcla de pánico y furia, mientras el caos continuaba desatándose a su alrededor como un último acto de desesperación. Él se enfrentó con la verdad que siempre había temido, una revelación que cambiaría todo, la única salida de esa oscuridad. «Dime, ¿qué más esconden todos?», preguntó, con una voz que temblaba entre el horror y la determinación. En ese instante crítico, la cabaña se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, y mientras él buscaba respuestas, un nuevo giro espectral emergía en la bruma. «El legado de tu padre, lo que intentó proteger», murmuró la mujer, su voz temblando con una revelación impactante. Mientras esa afirmación resonaba en la atmósfera cargada de tensión, la única respuesta clara meciéndose en el aire era la pregunta inminente que se cernía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad que probablemente los destruiría a todos? La cabaña temblaba a su alrededor como un barco a la deriva. Las palabras fluyeron desde la mujer como un río desbordado, cada una enganchando su alma con cuerdas de agonía. «El legado de tu padre», lo que intentó proteger, esa frase caló hondo en su pecho, haciendo vibrar cada cordón de su ser. ¿Cuál era el secreto tan terrible que había empujado a su hijo a la oscuridad? Los gritos de Gabriel resonaban en su mente, una mezcla de terror y necesidad de ser salvado. Pero en ese momento crítico, en cuya cúspide se entrelazaban la vida y la muerte, él debía enfrentar lo peor de la humanidad. Se volvió hacia la mujer de la navaja, buscando la chispa de verdad que quizás trajera luz en este laberinto de sombras. «¿Qué es lo que sabe Gabriel?», preguntó, su voz un susurro rasposo en medio del clamor. Ella se acercó, una sombra de culpa cruzando su rostro, y él notó que algo en sus ojos se debilitaba, como si la verdad pesara más de lo que podía soportar. «Tu padre dejó algo detrás, un acuerdo que nadie debería haber cerrado». Gabriel conocía eso, y fue él quien se metió en esta vorágine para protegerte. Las palabras colisionaron en su mente como un eco de relámpagos, creando imágenes de Gabriel sumido en decisiones que no podía entender. ¿Era esto por lo que su hijo se había involucrado con esa mujer? Un nuevo estallido de vidrio rompió el silencio, deviniendo en una atmósfera de tensión resquebrajándose. La figura del hombre con voz profunda apretó aún más su arma, y él sintió el pulso del miedo empujarle hacia atrás, pero no podía dejar que su hijo fuera un collateral damage de esa guerra de sombras. «Gabriel», gritó, y su voz era un eco de pura desesperación. «Sal, hijo», se sintió obligado a actuar, a lanzarse al abismo por el amor que siempre había querido. La mujer de la navaja lo miró con una mezcla de preocupación y determinación, como si ella misma estuviera empezando a comprender la magnitud del error cometido. Entonces, el hombre pálido, atestado de sudor helado, se unió al caótico coro de gritos. «No tiene que ser así», suplicó, pero su voz perdía fuerza en el rugido de las balas y los ecos de aquellos que luchaban por salir y acabar con su misión. Las palabras de esa mujer repicaban en su cabeza. ¿El legado era ese el legado? Las decisiones fatídicas de su padre que ahora amenazaban no solo a Gabriel, sino a todos ellos. Cuando el silencio finalmente descendió sobre la cabaña, se dio cuenta de que las balas cesaron. Las luces resplandecientes de la policía continuaban brillando como estrellas en una noche oscura, y en ese instante, sintió que la vida de su hijo dependía de una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Rápidamente, giró hacia el hombre de la voz profunda. «No puedo dejar que esto termine así. Tú también tienes miedo», dijo, gesticulando con las manos en un intento de jugar su última carta. El hombre desvió la mirada, y en ese pequeño momento, la duda cruzó su expresión recelosa, como una sombra que buscaba refugio. «Si hay algo que proteger está fuera de este juego», gritó, y aunque sentía que su voz resonaba en un abismo, había sola luz en su furia, el amor por su hijo, y así, de una vez,
la dinámica cambió. El aire cargado de miedo se transformó en un ánima colectiva. Lucharon juntos para salir airosos de un laberinto aterrador. Miró de nuevo a la mujer, su corazón comprimido por la necesidad de justicia. Se dispuso a tomar una decisión que podría cambiarlo todo, revelaría la verdad que se ocultaba detrás de las sombras, una verdad que quizás terminaría por romper una maldición familiar. Gabriel, gritó una vez más, y esa vez su voz rozaba con la certeza de que lo traería de regreso a la luz. Confía en mí, la risa burlona de la mujer resonó en sus oídos, pero él se sintió inmune. Sabía que iba a luchar. Con cada fibra de su ser, lucharía contra la oscuridad que había perseguido a su familia durante generaciones. No hay vuelta atrás, pero juntos podemos romper esto, murmuró, y mientras proporcionaba un paso valiente hacia adelante, su determinación se volvió una llama. Los siguientes minutos marcarían el destino de todos. Lo que se avecinaba era incierto. La realidad había comenzado a desmoronarse, y con ella, la verdad que había buscado durante tanto tiempo surgió como una espada. Sabía que tenía que luchar y renunciar a la cabaña, no solo por él, sino por el amor de un padre por su hijo, y mientras la puerta se abría, finalmente sintió como el aire fresco de la libertad colisionaba con la opresión. Aquel era el momento decisivo. La vida de Gabriel dependía de él, y solo la verdad podría traer la paz. Y tú, querido amigo, no dejes pasar ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias que te dejarán sin aliento. Dale un me gusta para impulsar el algoritmo y llenar de vida este espacio. No olvides comentar abajo con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y si crees que tus amigos necesitan un poco de emoción, compártelo con al menos 5 de ellos que merecen vivir esta experiencia. Tu apoyo hace la diferencia.